Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar, por darse su tiempo en este día feriado que les robé un poquito de su descanso, algunos, otros de sus tareas particulares, y en particular de la familia, ¿no es cierto? Que, bueno, es lo más importante que tenemos y hay que aprovechar al máximo estar con la familia. Pero no quería dejar pasar esto porque sabiendo que podían, que la mayoría me dijo que este horario les venía bien, entonces no quise aprovechar esta oportunidad para encontrarme con ustedes. No digo personalmente, pero por lo menos ver las caras, escucharlos, y trabajar un tema, o retrabajar un tema que me preocupa mucho, o me preocupó mucho cuando comencé a mirarlos, a corregirlos, sobre la disposición de alta y la declaración jurada, ¿sí? Eh, Mejor dicho, primero tengo que presentar la declaración jurada de cargos, cuando me ofrecen un cargo u horas, y luego la secretaria o el secretario tiene que confeccionar la disposición de alta, ¿sí? Antes de continuar, yo les quiero invitar a que todos se muten su micrófono porque se escucha ruidos externos y eso no nos permite, no nos permite escucharnos, ¿sí? Bien. Bueno, cuando comencé a corregir esto me preocupó mucho porque dije, ¿qué pasó acá? O no fui muy clara en la clase, que corresponde a la clase número 15, o no se leyó la consigna y o no se comprendió la consigna, ahí cierran el trabajo. Bueno, la intencionalidad que tuvieron, por supuesto, es completar el trabajo, y obviamente, yo al encontrarme con muchos errores, y eso me llevó a preocuparme. No fue así en todos los otros trabajos, ¿sí? En los otros trabajos, la mayoría, si bien hay observaciones, pero el resultado fue que muy pocos errores tuvieron en esas actividades, en esos trabajos prácticos. Pero no así en este. Entonces, yo quisiera trabajar nuevamente con ustedes. Voy a trabajar con la clase número 15 porque quiero que les quede claro esto, ¿no? A pesar que hubo muchas consultas sobre el tema que fui respondiendo de a uno, porque cuando les tocó hacer las prácticas sobre justamente esta actividad, ahí comenzaron las consultas. Profe, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué pongo? Mire que ve esto, que entonces dije, bueno, es la oportunidad para que los abordemos nuevamente al tema entre todos y que las cosas queden claras, porque esa es la función, ¿no es cierto? Y el objetivo, que clase a clase se vayan dando los contenidos, pero que esos contenidos queden aprendidos, ¿sí? Bien, entonces vamos a trabajar, y también me preocupa un poco en la clase anterior que les fue constancia de servicios, ¿sí? Que si bien no fue la mayoría que se equivocó, pero les voy a aclarar esto cuando terminemos esta clase, ¿sí? Voy a tratar de compartir la pantalla con ustedes. ¿Todos tienen en sus manos las copias? Sí, ¿Sí? profe. Sí, bien. Entonces vamos a comenzar, a ver si yo logro compartir la pantalla. A ver. Con el documento. No pusimos nombre, está como J7, Neo. Bueno, ¿ven eso ahí ustedes? ¿Se ve la pantalla o no, chicos, lo que presenté? Sí, profe. Sí, se ve. Bueno, ustedes ya la conocen a esta. Voy a minimizar estas fotos. Bueno, esta es la primera parte de la declaración jurada, ¿sí? Fíjense que dice formulario de declaración jurada de J01, declaración jurada de cargos. Declaración jurada de. Y el ejemplo que hemos trabajado justamente fue Milagro, ¿no es cierto? Alguien está hablando por ahí. Bien, apellido. El nombre. Lo otro no es necesario porque obviamente yo tengo que esperar que ofrecerá el docente y poner todos los, o que me ofrezcan las horas y poner todos los datos que corresponden. Título que posee. ¿Sí? Título que posee. Acá recuerdan que el cargo, o las horas, perdón, que se le ofreció al profesor fueron las horas de sociología. ¿Sí? Entonces tengo que poner acá, por eso les sugerí que lean también la resolución que refiere a competencia de título, ¿sí? No cualquier profesor o no cualquier profesor con cualquier título puede dar sociología, ¿sí? Incluso creo que les marqué la página de donde tenían que leer cuáles son las competencias que debía tener ese docente para dar la clase de sociología, ¿sí? Entonces acá tengo que poner título que posee, profesor en sociología, y combinatorias pusieron algunos que me parece bien porque eso dice la resolución. Pero el título tiene que decir profesor en sociología, ¿sí? ¿Quién otorga ese título? Sabemos que el instituto, yo puse como ejemplo el instituto, ¿sí? Para no dejar vacío el espacio, pero sabemos que esa carrera o esa formación se lo hace en una universidad, o tal vez un instituto a nivel terciario en la provincia. Desconozco qué instituto está sacando esa formación, pero sí con seguridad lo hace la UNE, o puede ser cualquier otra universidad del país, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe, yo entendí. Muy bien. Vamos, alumno registro también es una cosa inventada, porque obviamente no podemos saber el nombre. La antigüedad también es una cosa inventada. Y presentada ante quién. Yo puse acá ante, como ejemplo, pero al profesor le ofrecieron las horas, las 3 horas de
de Sociología, la Escuela de Educación Secundaria número 87, ¿sí? Domingo Faustino Sarmiento, así se llama la Escuela 87. Y la mayoría no hizo este cambio, y la mayoría no hizo el cambio otorgado por, ¿sí? A muchos de ustedes les dije, bueno, hay que cambiar la institución que otorga el título, porque el instituto no emite esa titulación, ¿sí? Y tengo que poner acá la institución, la cual me ofrece ese cargo o esas horas, ¿sí? Bien, después por supuesto que no me tengo que olvidar el apellido y el nombre, la firma, y esto, si quiero lo completo yo, pero es función del secretario o secretaria de completar esta parte de la declaración jurada, ¿sí? Y por supuesto no me tengo que olvidar yo, eso sí, de la fecha, lugar y fecha, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna consulta? No, profe. ¿No? Bien. No, Afuera. Fíjense, los otros cuadros debo anular, Afuera. ¿sí? Porque, bueno, son cuadros que no se ocupan, o son espacios que no se ocupan, y debo anular. Bien, vamos a la otra parte de la declaración jurada. Y acá viene, y acá me encontré con errores, digamos, o olvido, o falta de aclaración, que al profesor se le ofreció horas de sociología, ¿sí? Eran 3 horas de sociología, si la memoria no me falla. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, como la escuela 87 es la que ofreció las horas, yo tengo que poner acá, en primer lugar, Escuela de Educación Secundaria número 87, y el nombre de la institución, Domingo Faustino Sarmiento, así se llama la escuela 87. 3 horas de sociología, ¿sí? Donde dice licencia barrayita, y la situación era interinas, las horas interinas, ¿sí? Y muchos de ustedes pusieron o una hora o módulos completos. Y recuerden ustedes que cuando trabajamos los horarios, trabajamos justamente para que vean ustedes que las horas cátedra son de 40 minutos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y fíjense acá. Sí, profe. Son de 40 minutos. Bueno, hay chicos o estudiantes practicantes que me pusieron el día lunes 40 minutos y el día miércoles un módulo completo. No, yo tengo que ver acá realmente las 3 horas, ¿sí? Este es un ejemplo, por supuesto. 7:30, 8:10, de 8:10 a 8:50, y voy al miércoles 8:10 a 8:50, ¿sí? Ahí tengo las 3 horas cátedras, ¿sí? ¿Se entiende? O puede ser el martes, o puede ser el jueves, o puede ser el lunes y martes, depende, eso ya no le puse yo día y horario, ¿sí? Nada más que le di el turno y la cantidad de horas, ¿sí? Y bueno, la fecha de alta, que creo que fue el 15 de agosto del 20, ¿sí? La fecha de alta, ¿sí? Sí. Y la fecha de hasta sin término, porque son horas interinas, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Vamos, sí. Bien, ¿están Sí, mirando profe. sus declaraciones juradas y haciendo las correcciones? 15 de agosto. Sí, sí. Sí, 15 de agosto fue del 2020, ¿sí? Sí. Y por supuesto que esa firma, obviamente no se tiene que olvidar porque eso ya es responsabilidad. Bien, entonces, en la primera fila de la declaración jurada, debo completar siempre las horas que me ofrecen. Como último, si ayer me ofrecieron una escuela, voy a poner debajo. Si hoy me ofrecen una escuela, voy a poner la primera fila. Ay, ahí está hablando por ahí. ¿Se entendió? ¿O repito? ¿Puede repetir, profe? Bien, Repite, entonces, profe. entrecortado. bueno, en la primera fila de la declaración jurada, en la primera fila, siempre debo colocar las horas o el cargo que me ofrecen hoy. ¿Sí? Si ayer me ofrecieron un cargo u horas, debo poner abajo. ¿Se entiende? Siempre tengo que poner en el primer lugar las horas que me ofrecen últimos. ¿Sí? Y abajo declaro todo lo que yo tengo, o que ya vengo teniendo, que ya vengo trabajando. Por ejemplo, el cargo de auxiliar. Y en este caso le puse que es titular, bueno, de lunes a viernes el horario, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta? ¿Hasta acá? No. Por ahora nada. ¿Nada? Los que se equivocaron principalmente yo quiero que presten atención. Sí, entonces, repito. En la primera fila siempre debo poner las horas que me ofrecen o el cargo que me ofrecen, el último ofrecimiento que me hacen. ¿Sí? Y si ya vengo trabajando, debo utilizar las filas siguientes para declarar
en este caso el cargo, o si tengo 3 escuelas, es para cada escuela son las filas, ¿sí? Por más que yo en el 84, vamos a suponer que el profesor, sí, el 87 le ofrecieron las horas de sociología, ¿sí? Y el 84 él tiene también sociología de 5º año. Entonces va a poner abajo, todas las horas hay que declararlas, con sus respectivos horarios. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y por Sí, profe. supuesto, las columnas o las filas que no ocupo, obviamente que tengo que ir anulándolas, ¿sí? Para que nadie me agregue nada en la declaración jurada. Bien, y vamos a repasar un poquito acá el tema de las incompatibilidades. Un profesor puede tener hasta 30 horas, salvo 32, cuando tiene horas de lengua, por ejemplo, que son indivisibles las horas de lengua, o un cargo y 12 horas, ¿sí? O un cargo y 12 horas. Hasta ahí nos permite a los docentes tener esa carga horaria, ¿sí? Un cargo y 12 horas. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta, duda sobre la declaración jurada? A mí me quedó claro. A ver, por favor. No, por el momento no. Necesito que me digan porque para eso estamos hoy acá. Voy a la anterior. ¿Acá alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. No, profe. Vamos acá entonces, de nuevo, y por supuesto que no me tengo que olvidar yo como docente firmar mi declaración jurada, ¿sí? Porque ahí dice bien, y aparte dicen, la no declaración de otros empleos comprendidos en el régimen de incompatibilidad determinará la aplicación de sanciones establecidas en la ley específica en vigencia, ¿sí? Y cuando me dice acá específica en vigencia es el Código de Procedimiento Administrativo. Si yo no declaro mis cargos, o todas las horas que tengo en las distintas instituciones, me merezco una sanción. Así lo dice el Código de Procedimiento Administrativo, porque estoy negando, ¿sí? Bien. Si se entendió esto, paso a la disposición de alta. Sí, profe. Sí, profe. ¿Paso? Sí, profe. Bien. Sí, sí. A ver, ¿una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿No? Bien. Paso a la segunda. Esta es la disposición de alta, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó acá con la disposición de alta? Sí, no me valía. ¿Qué nos olvidamos acá? El punto 1. ¿Vieron que esta disposición de alta está toda numerada? ¿Sí? El punto 1 es la primera columna, digamos, ¿sí? Dice, donde tengo que marcar, por supuesto, la situación de revista, ¿sí? En este caso, el profesor es interino. Las horas que se le ofreció son interinas, ¿sí? Después paso a colocar el número de disposición. Y no me tengo que olvidar, y esto pasó en la mayoría, que en la disposición se olvidaron de colocar el código de oficina de la escuela, ¿sí? Y el código oficina de la escuela 87, ¿qué número es? 1287. 12, 87. 1002, 87. 1287, ¿seguro? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo miro, busco, exploro en el sistema integrado 2, donde están los códigos de las instituciones, entonces, una vez que encontré el código de la escuela, lo coloco. Y después pongo los 5 dígitos que corresponden a la disposición de alta del profesor. ¿Sí? Y después el año. Y la mayoría ocurrió esto. O copió tal cual el código de mi escuela, o le puso cualquier número, o lo dejó en blanco. Y si esta disposición va sin este dato, obviamente que el colega no va a cobrar. Y la regional le va a devolver la disposición o toda la documentación que va anexa con el alta a la escuela. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que evitar. Que la regional no nos devuelva la documentación. ¿Sí? Por eso pues siempre se los digo, tengo que estar bien con las pilas puestas, tranquilos, para confeccionar un alta, porque no puedo mandar una disposición de la propia parte, es el sueldo del colega. Yo no puedo dejar de permitirme que el colega no cobre. ¿Se entiende? Por eso tengo que prestar mucha atención cuando confecciono una disposición de alta, o una disposición de baja, por supuesto, o cualquier otra documentación. Bien. Seguimos en el punto 1, fecha, desde.
Era del 15, del 0, 8. 8, del 20. Hasta. Del 20. Hasta. Sin término. Sin término. Pero la mayoría puso sin término, continúa. No tengo que poner las dos cosas. Tengo que poner una u otra. ¿Sí? Son opciones. Sin término o continúa. ¿Sí? Bien, vamos al punto 2. Bueno, el apellido, por supuesto. El nombre, el DNI, el sexo, la unidad educativa. Y acá, Escuela de Educación Secundaria número 87. ¿Sí? Domingo Faustino Sarmiento, porque así se llama la Escuela 87, la que ofreció las horas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por supuesto que acá código de anexo no tiene anexo a la escuela, pero si lo tuviera hay que poner el anexo 1, anexo 2, anexo 3, ¿sí? Que sabemos que muchas escuelas secundarias, principalmente creo que las zonas de Miraflores o Pompeya tienen anexos, ¿sí? Entonces eso no se tienen que olvidar de colocar ese anexo. En este caso esta escuela no tiene anexo. Bien, el nivel del secundario, la categoría es primera, zona 1, porque esa es resistencia, ¿sí? Esto tienen que mirar ustedes también, si la categoría de la escuela que ofrece es de primera, es de segunda o de tercera, ¿sí? Esas son las categorías de escuela que tenemos. Y, por supuesto, también las escuelas están zonificadas, zona 1, zona 2, zona 3, ¿sí? En este caso, la escuela es de jornada simple, pero sabemos que hay escuelas, muy poquitas, ¿no es cierto?, creo que, no recuerdo cuánto, pero creo que hay escuelas de jornadas completas, principalmente en las escuelas del interior, ¿sí? El contador interior resistencia. A ver, Miraflores, Pastelli, ¿alguien conoce una escuela secundaria de jornada completa o no? No, profe. No, acá no hay. No hay jornada completa, bien. Son todas jornadas simples, sí, con 2 o 3 turnos, eso sabemos. Sí. Bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta el punto 7? Estamos, sí. Profe. ¿Estamos? Bien. Localidad o paraje. Resistencia. En este caso es localidad. Si hubiese sido un paraje, bueno, paraje 3 Horqueta, Miraflores. Un ejemplo, ¿sí? Bien. Código de cargo. Para el profesor es 111 y la descripción tengo que poner horas cátedras. Bueno, si alguien está presente, y acá me dio risa hasta una disposición porque pusieron el nombre de la escuela o el nombre del profesor. ¿Sí? No va a eso. No va a eso. ¿Estamos? Así que el que tiene el error, por favor, lo corrige, ¿sí? A pesar que traté de ser en las correcciones, fui haciéndoles punto por punto. En el punto 1 te faltó tal cosa, en el punto 8 te faltó tal cosa, o en el punto 9 te faltó tal cosa. Sí, traté de estar bastante clara con el tema. Perdón, me olvidé acá del punto 5. Fíjense que el punto 5, código de oficina, tiene que ser coincidente con el código que puse allá antes de los 5 dígitos. ¿Sí? Algunos me pusieron el número de código de la escuela 87, pero no me cambiaron acá, en el punto 5. Dejaron la escuela 84. Este código corresponde a la escuela 84. ¿Sí? O acá le inventaron cualquier número y allá le pusieron el 87. O al revés. ¿Sí? Bien. Seguimos. Año. ¿Qué año tenía el profesor? ¿O tiene qué año le designamos al profesor? ¿En? Quinto. En quinto año, muy bien, quinto año. ¿División? Primera. Primera. ¿El turno? Tarde. Muy bien. ¿Horas cátedras? 3. Muy bien. ¿La especialidad? No. Bachiller en ciencias sociales. Profesor de... No, especialidad. Estamos hablando de qué especialidad tiene escuela. Bachiller de ciencias sociales, profe. Muy bien, bachiller en ciencias sociales. Plan de estudio. Ciclo orientado. Ciclo orientado. Muy bien, ciclo orientado. La mayoría, estoy recordando que puso rayita. ¿Está? No, eso se completa. ¿Está? Y acá cuando decimos bachiller en ciencias sociales, ¿a qué resolución me estoy refiriendo? 25. ¿Para qué? 2552/16. No, ¿a qué resolución me estoy refiriendo cuando digo bachiller en ciencias sociales? ¿Dónde encuentro las orientaciones? ¿En qué resolución? A ver si alguien se acuerda.
2052. Muy bien, en la 2052, ahí están las orientaciones, ¿sí? Entonces, bien me dice la resolución. Bachiller en Profe, ciencias. una consulta. A ver. En plan de estudio, ¿se puede poner o ciclo orientado o el número de la resolución nomás? No, mi amor. Plan de estudios es ciclo orientado. Ciclo orientado. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, hay escuelas que se acostumbran a poner entre paréntesis la resolución, y bueno, pónganle la resolución, pero la forma de completar la disposición de alta es así. ¿Sí? No está de más. Lo que abunda no daña, dice. Ah, bien. ¿Sí? Profe, Bien. y donde ¿Sí? dice descripción, horas cátedras, ¿solamente horas cátedras puede ir? Sí, porque así dice el sistema integrado. O también la otra opción es profesor. ¿Sí? Sí, profe. Pero acá la descripción me estoy recordando un momento que pusieron el nombre del profesor a costa. No es el nombre del profesor. Bien, vamos a la asignatura. ¿Qué asignatura es la que le asignamos al profesor? Sociología. Sociología. Sociología, muy bien. Sociología, va ahí. Bien. Punto 10 dice, solo para titulares e interinos. En este caso tengo que completar porque las 2 horas son interinas. Entonces, ¿qué me dice el sistema integrado? Código emotivo no se completa porque el ministerio todavía no estableció códigos, ¿sí? Para este tipo de interinatos. ¿Qué me dice la resolución? Que es una vacante, creación. Si yo tengo que poner tal cual me dice la resolución, ¿sí? Tal cual me dice la resolución. El instrumento legal. ¿Qué resolución es la que dictamina que las horas de sociología sean interinas? ¿102? ¿Cómo? 26/20. ¿26/20? 526. 526. A ver, de nuevo no escuché. 526/20. 126/20. 526. Ah, 526/20. Muy bien. Del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Muchos, y la mayoría, no puso el número de instrumento legal. ¿Sí? Y esto es necesario de colocar. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir de dónde salieron estas 3 horas que yo le ofrecí al profesor. ¿De dónde las saqué? Y las saqué de la resolución. ¿Se entiende? Sí. Perfectamente. Muy bien. El punto 11 no se completa porque es suplente. ¿Sí? En este caso que trabajamos, no es suplente. Pero vamos a suponer que yo le hubiese ofrecido las horas suplentes al profesor, que la hora de sociología sea de un titular o sea de un interino, y este profesor, dueño, entre comillas, de las horas, tomó licencia. Entonces, yo tengo que llamar a un suplente. ¿Sí? Entonces, si las horas hubiesen sido suplentes, yo acá tengo que poner el DNI del reemplazado. ¿Sí? Vamos a suponer que yo soy la titular de las horas y me tomé licencia. ¿Sí? Entonces acá va mi número de documento, el sexo, el apellido, el nombre, código de motivo, y sí, acá va código de motivo, porque en la descripción vamos a suponer que yo tomé licencia por enfermedad. ¿Sí? O enfermedad del grupo familiar, o tomé una licencia por ascenso de jerarquía. Dejé jefa hoy y me fui como directora. ¿Sí? Esto sí está codificado. ¿Se entiende? Vamos a suponer que yo me tomé las horas, las licencias y me fui a desempeñarme como directora en mi misma escuela. ¿Quién me otorga la licencia a mí en este caso? ¿Yo misma? ¿La directora? ¿Yo misma? ¿La directora? A ver, yo ¿La directora del establecimiento? A ver, yo soy profesora, ¿sí? Tomé licencia en estas 3 horas de sociología para desempeñarme en mi escuela como directora. ¿Quién me autoriza la licencia a mí? La vicedirectora. O la directora. No, la supervisión regional. La supervisora, y eso yo les digo en la clase. Depende de la licencia que el docente usufructúe, tienen responsables de quienes autorizan las licencias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, está bien, está ok. ¿No? Bien. En el caso de una vicedirección, profe. Y en el caso de la vicedirección, yo
Mirta Candia, estoy con mis horas de sociología y me ofrece la vicerección y yo no quiero trabajar más como profesora, sino que abocarme a la vicerección. ¿Quién me va a otorgar la licencia en las horas? La directora. Muy bien, la Superior directora. inmediato que sería la Claro, el superior directora. inmediato. Así es, el superior inmediato me dice, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Si yo, Mirta Candia, soy auxiliar docente y me ofrecen el cargo de auxiliar docente principal o secretaria, ¿quién me autoriza la licencia en mi cargo de base, que es auxiliar docente? ¿La vicerección o la dirección? La directora, siempre el personal director. La directora. Directora, claro, por supuesto. Bueno, vamos a hacer un repasito ya que estamos acá en disposición de alta. Si yo tomo la licencia en el cargo de auxiliar para irme como auxiliar docente principal, el instrumento legal va a ser, ¿no es cierto? La directora me va a otorgar la licencia por disposición. Ahí yo tengo que completar la disposición de licencia, la declaración jurada de cargos y la declaración jurada de licencias. Recuerden eso, ¿sí? El sistema integrado, hay una página donde dice todos los requisitos o la documentación pertinente que tengo que cumplimentar para que yo pueda tomar la licencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Muchas declaraciones, no muchas, pero voy a 2 o 3 correcciones. Corrector, pasar por acá. ¿Dónde tengo que aclarar eso? Abajo en el... En observación. Abajo Yo- donde dice observaciones. Exactamente, ahí tengo que colocar sobre borrado vale, o sobre raspado vale, o sobre raspado debe decir, tal cosa, ¿sí? No puedo yo mandar una disposición o cualquier, como vi en la declaración jurada también que pasó eso, ¿sí? Si lo hago a manuscrito tengo que tratar de no equivocarme, es decir, no debo equivocarme, porque justamente son documentaciones que no se pueden borrar, ¿sí? Pero esto ahora es más fácil porque la mayoría de las instituciones educativas tienen computadora, entonces esto les facilita. Digitalizado. Claro, está digitalizado, entonces nos permiten de hacer la corrección, ¿sí? Pero por ahí pasa, que me puedo equivocar, obviamente me puedo equivocar, entonces tengo que hacer esa salvedad, ¿sí? Más si ya tengo todas impresas, imagina que estuve con las hojas justas, imprimí los 5 juegos, me doy cuenta que me equivoqué, ¿y qué tengo que hacer? Y bueno, no me va a quedar otra que a manuscrito poner observaciones sobre raspado, vale o debe decir tal cosa. ¿Se entiende? Vale. Bien. Por supuesto que va el sello de la institución, la fecha, ¿sí? La firma y sello del director, la firma del docente, la aclaración. Y acá voy, en la fecha. Parece que fue un copy-pegue de unos cuantitos. ¿Qué pasó? El 19 fue el alta de agosto. O el profesor se me notificó, si mal no recuerdo, creo que allá como el 15 de abril del 2002. Me dio 12 años. Antes se notificó el profesor. Ah. Habría que preguntarle qué número sale la quiniela. Me causó gracia porque la verdad que creo que 3 disposiciones vi un copy-pegue. O pasame la tuya, yo le mando a la profe, le pongo, le subo en el práctico. El mismo error. ¿Sí? Entonces, quienes están por ahí presentes hicieron hicieron este práctico, digamos, con esta fecha, bueno, sabe quiénes son. ¿Sí? Pero ocurrió. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, recuerda, lo que no ocupo, debo hacer una raya muy suave, por supuesto, y anular los casilleros. Los otros cuadros que siguen, como siempre se los dije, este sistema nos permite, como está digitalizado y está en Word, nos permite de suprimir los cuadros que no ocupo. Pero si yo tengo que designar a profesor en otras horas cátedras, por supuesto que tengo que dejar y ocupar. Cada cuadro es para un curso diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo le ofrezco las horas de profesor de lengua, en todos los primeros años, bueno, voy a ocupar, vamos a suponer que son 4 primeros años, voy a ocupar 4 cuadros para primero primera, primero segunda, primero tercera, primero cuarta. Todo lengua y literatura. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto suele pasar Perfecto, en matemática y en lengua cuando el profesor es designado por una misma resolución. ¿Sí? Pero si el profesor es designado en un 4º año matemática y en primer año matemática, pero son distintas resoluciones, yo tengo que hacer disposiciones diferentes. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Clarito como el agua.
¿Todo clarito hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. ¿Por qué será que cometieron muchos errores? ¿Hicieron apurados? Dijeron, con total la profe me va a corregir. No, y ¿Sí? por ahí son muchos pasos que seguramente, o sea, como nosotros recién estamos iniciando, al ser muchos pasos, en más de uno podés no acordarte, entonces vos decías, creo que era así, le pones así para no estar viendo el video de nuevo, porque no es lo mismo estar en clase y preguntar, ya es como más difícil, entonces vos pensás que es así, como digo, son muchos pasos para acordarse. Así es. Pero por eso, a más de uno, dije, bueno, cuando ya venía el copy-paste, la fecha me causó gracia, porque 10 años antes o 12 años antes se notificó el profesor, yo dije, qué visionarios que son, sabía que el profesor iba a tomar las horas, ¿no? A muchos les dije, por favor, volver a mirar la clase, leer las consignas, porque en el apuro, en el apuro, uno se puede equivocar, pero siempre les dije, yo prefiero demorar un día más o unas horas más, y preguntar, ¿sí? Así que, bueno, eso era mi gran preocupación, de que ustedes lo entiendan a la tarea. Si bien hay muchas correcciones, los invito a que corrijan sus planillas o que lo rehagan, y eso forme parte del dossier. ¿Por qué? Porque, como sabrán, van a terminar conmigo, ¿sí? El examen final van a ser conmigo. Entonces, supongo yo que ya están armando su dossier digital, todo digitalizado. Profe, Sí, esa profe. actividad ahora está cerrada. Ahí no escucho. La tiene que abrir para que la reenviemos. Que la actividad ahora está cerrada, la tiene que reabrir. Porque no es necesario ya que me la reenvíen, porque yo les pido por eso, a que ustedes hagan las correcciones con las explicaciones que yo se los di hoy, por eso les vuelvo a preguntar si se entendieron o vuelvo a explicarles. No tengo ningún problema, porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan a completar estos formularios, porque va a ser un documento común y corriente después de la institución educativa. Y como siempre se los dije, Dios quiera, ¿no?, que cuando se reciban, los convoquen y sea una escuela de reciente creación o una escuela que no tiene auxiliares y los llamen y van directamente a la secretaría. ¿Sí? Y mi director, que no hizo la capacitación o llegó solamente por puntaje a la dirección y no entiende nada de estas cosas. ¿Sí? Entonces soy yo, auxiliar docente recibido, con todas las capacidades, y la información no le tengo que preguntar a mi director. Soy yo, tengo que resolver. Por eso les digo, el librito debajo del brazo. Entonces acá, el dossier debajo del brazo. Hay ya compañeros que me están mandando vía correo interno de la plataforma, que vayan mirando cómo van haciendo su dossier. ¿Sí? Entonces, le voy haciendo la sugerencia, cosa que llegue el 30 de noviembre, y ustedes tengan 2 o 3 días para que me manden el dossier, para mirarlo. Si hay que corregir, hago la devolución, porque ese es uno de los requisitos para rendir el final. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿Sí? Una pregunta con respecto al dossier. ¿Tenemos que ir armándolo, digamos, en orden como fuimos con las clases? Los trabajos sería con las, por ejemplo, resoluciones, así. Sí, María. No sé si me explico, o sea. Sí, yo te entiendo, porque justamente hoy estuve mirando uno que me mandaron para que lo vaya observando. Clase por clase, ¿sí? Yo no pretendo ni les voy a pedir que impriman todas las resoluciones kilométricas, ¿sí? Porque ustedes saben que las resoluciones son modificables. El Ministerio de Educación nos puede decir, bueno, hoy está vigente, pero mañana ya no. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que la 2052 no va a sufrir modificaciones, por lo menos hasta fin de año. ¿Sí? Porque esas son las cajas curriculares. Sí puede sufrir con modificaciones, porque porque conozco este grupo de docentes discutiendo, reclamando ante el Ministerio de Educación las competencias de título. ¿Sí? Sí estamos complicados con las competencias de título. Caso particular, que la semana pasada participé con los colegas, los profesores de Ciencia de la Educación, profesores de Ciencia de la Educación, donde, bueno, el título es muy amplio, abarca muchas materias, y lamentablemente le recortaron las competencias de títulos para los profesores. ¿Sí? Entonces ellos se movilizaron, están muy movilizados. Creo que el Ministerio, no sé si lo va a recibir en esta semana, para conversar con ellos, para explicarles por qué le recortaron las competencias de títulos.
¿sí? Entonces, esa sí creo que va a sufrir algunas modificaciones, ¿sí? Por ejemplo, los profesores de geografía, que siempre dieron economía, dieron geografía, les sacaron esa competencia y les dieron a los profesionales, creo que los profesores de ciencias económicas, bueno, así que también están luchando por su competencia de título, no recorte la competencia de título, ¿sí? Pero claro, todo esto es nuevo, se va a modificar. Por eso les pido, no impriman las resoluciones, cítenlas nomás. ¿Por qué? Porque ustedes saben, chicos, futuros colegas, que el Ministerio de Educación, y que esta tarde me puse a mirar porque todos los días, no digo todos los días, pero bueno, por lo menos cada semana van modificando, el Ministerio de Educación tiene un espacio que se llama Dirección de Documentación, ¿sí? Donde dentro de esa ventanita dice base de datos, ¿sí? En esa ventanita que yo abro que dice base de datos, me da la opción de poner el número de la resolución y ahí me salta. Y además me dice si está vigente o fue reemplazada por otra. ¿Se entiende? Así que tienen que aprender y a familiarizarse con la página del Ministerio de Educación. Si bien este año, lamentablemente, por la cuestión de la pandemia, hay muchas resoluciones que no están cargadas en esa base de datos, ¿sí? Prácticamente 2020 no hay nada cargado. Supongo yo que en algún momento del año que resta el año se pondrán al día con esa documentación, con esa base de datos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando necesito una resolución y sé que no está porque lo que primero hago es chequear en la página, buscar en la página del Ministerio si la encuentro, y si no la encuentro, recurro yo a la dirección de documentación a través vía correo electrónico o vía teléfono. Entonces, ellos me mandan la resolución. Pero esto es así. Entonces, la página del Ministerio es muy rica en información, ¿sí? Lo que necesitamos es aprender a explorar la página, ¿sí? Encontramos las leyes, encontramos estatutos, bueno, encontramos normativas que están en vigencia o no, y que la página me lo va diciendo, ¿sí? Bien. No quiero hablar tanto yo. ¿Alguna pregunta? ¿No? 57 está presente, ¿eh? Yo quiero hacer una consultita. Entonces vamos armando todo el dossier digitalizado, no Así impreso. Así es, digitalizado. Es decir, pegando, cortando y pegando, ¿sí? De la clase que va, y lo que me interesa más es justamente los formularios que vamos completando, ¿sí? Una breve síntesis de la clase para que vos sepas de qué se trata ese formulario y lo vas pegando. Me parece que es mucho más fácil, al menos para mí, mucho más fácil siendo digitalizado todo o en la computadora, porque bueno, lo que yo les mando bajan y ya lo van armando al dossier, ¿sí? Que seguramente va a ser bastante, ¿sí? Una duda. Una consulta. Todos los formularios tienen que estar completos, ¿verdad? Sí, claro, principalmente los que vamos trabajando en clase, sí, porque una compañera me mandó el dossier completo. No lo suban al dossier, porque ténganlo ustedes en sus computadoras, digamos. Yo a propósito en varios correos, porque es muy pesado el archivo, y muchos de ustedes me dijeron que no les mande comprimidos porque no tienen el programa para descomprimir los archivos. Entonces, yo se lo mandé en varios correos, todos los formularios, y cada uno tiene números, ¿sí? Si usted tiene eso y lo baja de la computadora, está bien, pero no lo pongan que forme parte del dossier, ¿sí? Porque va a ser demasiado pesado después el dossier para poder enviar. Obviamente, que para poder enviar van a tener que hacer un comprimido del dossier, porque por los formularios que son pesados, ¿sí? Las planillas, ocupan espacios, entonces comprimen eso y me lo mandan, y yo acá lo voy a ir mirando. Profe, pero los formularios solo van los que usted nos enseñó a rellenar. Totalmente, ¿no? Natasha, totalmente. Sí, porque ya los Profe, por decirlo de alguna manera. manera. A ver, María. Profe, bien. Por decirlo de alguna manera sería como presentar la carpeta, sería del año de todo lo que fuimos trabajando. Así es. Y para los resistencias, C de resistencia, que la verdad que le tengo un poquito cansadas. Moyano me mira, porque cada vez que nos sube la síntesis, Moyano le estoy haciendo un mensajito. ¿Sí, Oriana? Bueno, ustedes saben que la de resistencia es por semana, seguramente ustedes también, por semana van subiendo la síntesis de lo que van haciendo, de la actividad que le va dando el personal directivo. Bueno, acá en Resistencia estamos trabajando en 3 instituciones educativas, en la Escuela 87, que es bastante grande, que es la Escuela Normal, la Escuela 45, que también tiene 2 turnos, y la Pablo Richelli, que tiene 3 turnos, ¿sí? Bueno, son 36 estudiantes, donde están divididos
En la escuela normal hay 13 y en la otra 12, cada una 12, ¿no? Tiene que ir subiendo las síntesis por semana. Así que yo el día viernes en la tarde ya comienzo a mirar las síntesis. Una me reclamó el otro día, profe, yo subo primera, pero usted me hace la evolución última. Así que bueno, comencé, ¿me hace de forma alfabética o cómo viene, nomás cómo abre? Nomás, no, a veces algo de forma alfabética y se está riendo Pamela, porque creo que ella es la que me reclamó. No, me río, nunca le reclamé al profe el horario en el momento que corrigen, pero me río porque, voy a hacer lo mismo por orden alfabético varias veces, yo a veces pienso, porque a veces me quedo a hacer hasta último momento, no último momento, digamos el jueves, y a veces mando a las 1 de la mañana y digo, ¿será que sonará cuando llega y ha de molestar el horario o algo así? Y digo, yo después recibo su devolución durante el día o a la semana siguiente, recién mira a veces, no, por eso me río en la situación, pero no, nunca me molesta el horario, digamos. Sí, no, entonces ahora esta semana opté, porque yo también voy cambiando la estrategia de corrección, entonces esta semana opté por corregir por escuelas. Entonces, a medida que termino, el estado, digamos, termino los 12, vamos a suponer escuela 45, bueno, ya les pongo en el grupo, escuela 45 completo, ¿sí? Entonces no se me escapa, se me escapa nadie, controlo, esta semana empecé a controlar por escuela, así que, bueno, Oriana es la que le estoy diciendo un mensajito hoy, para que me suba la síntesis. Profesora, le hago una consultita, todas las síntesis también que estamos haciendo de las prácticas también van a ir todos, ¿no es cierto?, en el dossier. No, señorita, acá les quiero explicar algo que es resistencia. Como están cerquita, y como yo vivo muy cerca del instituto, una vez que finalizan las clases, el 30 de noviembre, ustedes van a pasar por la institución y le van a dejar al Bedel sus cuadernos. ¿Sí? Porque yo voy a pasar por la institución y antes del examen final, yo voy a corregir todos los cuadernos. Profe, ¿Sí? Yo soy del interior. ¿Sí, Eten? Yo estudio en Resistencia, pero soy del interior, soy de Las Palmas. Y a lo mejor ya para diciembre te permiten circular. Porque, bueno, ojalá, sí. Justo ayer hubo más casos acá y cortaron todo. Acá también. Ojalá. Sí, bueno, en tu caso, por ejemplo, bueno, si no hay circulación permitida para esa fecha, obviamente que va a estar efectuada de presentar tu cuaderno, ¿sí? De presentar tu cuaderno. ¿Por qué yo les pido el cuaderno? Porque de ahí voy sacando el examen, ¿sí? De ahí yo me nutro para el examen final, ¿sí? Entonces, por eso siempre se los pido. Resistencia, estoy hablando en este caso. Y también, a ver, en todas las sedes sería, bueno, no sé cómo está trabajando usted con sus profesoras, si le va a mandar, a ver, alguien de Salteña que me diga, ¿cómo informa a la profesora las actividades? A través de un informe mensual, semanal, perdón, ¿cómo lo están haciendo? A ver, toca Soli. Sí, señora, todos los sábados en la mañana enviamos el informe de lo que hacemos durante la semana. Perfecto. En ese informe que usted envía a la profesora, ¿pone las debilidades y las fortalezas que tuvieron durante la semana haciendo esa actividad? Fortaleza y debilidades, no. ¿No? Bueno, ustedes tomen esta costumbre, ¿sí? A partir de ahora, bueno, ya gracias a Dios nos queda muy poco tiempo de las prácticas, estamos a mitad de mes. Pongan estas debilidades y fortalezas. ¿Por qué? Porque a las profesoras les va a servir cómo reorientar esa tarea o cómo coordinar con la institución educativa esa debilidad que ustedes están teniendo. ¿Sí? Y ahora me imagino que deben ser millones las debilidades porque se complica un poco esto virtual, como le digo, a los chicos no nos interesan mucho, así que... No, pero a ver, no piensen en los chicos. Pensá en vos. Pensá en vos en tu tarea. ¿Sí? ¿Se me fue? ¿Dónde está? Acá está. Pensá vos en tu tarea. Si yo como practicante, ¿qué debilidad tuve esta semana o con esta actividad? ¿O qué fortaleza tuve como practicante haciendo esta actividad? ¿Se entiende? Sí, bien. Que a la profesora le va a servir mucho esto, ¿sí? Porque al menos a mí, como profesora, me sirve mucho cuando me dice, profesora, la debilidad que tuve esta semana fue ahí nomás, rápido llama a la escuela, a la jefa o a la directora, ¿sí? Los alumnos, los estudiantes tuvieron esta debilidad, ¿podemos mejorar para la semana que viene? ¿Sí? Eso es importante. Y que se animen a escribir. Hay que escribirlo, chicos, porque si no, no está todo bien y parece que está todo bien y no es no creo que esté todo bien, ¿sí? Acá cuando los chicos de la sede de Resistencia tienen problemas, rápidamente me llaman, no importa la hora. ¿Sí? Primero les pido paciencia. Bajen su enojo. Porque ustedes saben que sobre que estamos atravesando por esta cuestión de la pandemia y nos enojamos y no vamos a poder resolver. O me dicen, mire, la señora Marta no me hizo la devolución. No, paciencia, contame qué te pasó, por qué, hiciste bien tu trabajo, completaste, mandaste el tiempo informa. ¿Sí? Todo vamos acordando estas cosas. ¿Sí? A ver, Miriam de Villángela, ¿qué me cuentas de las prácticas?
Buenas noches, profesora. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, sí, estamos trabajando con la coordinación de la profe Peña y en la escuela 69. Y bueno, también trabajando así con planillas a distancia, con distintos casos para completar formularios y trabajando también en un proyecto para el colegio para acompañar a los alumnos de la parte virtual, la parte digital. Pero lo trabajamos con la directora. Y las devoluciones las hacemos en videollamada. Así que ahí vamos viendo por semana cómo nos fue con las planillas, con los trabajos, con las dificultades que tuvimos. Y bueno, vamos corrigiendo. Bien, muy bien. La profesora me mandó una foto de una reunión que tuvieron, así que hoy lo subí a la plataforma, ¿sí? Sí, lo vimos. Bueno, sí, ya la vieron. Sí, no están todos, pero bueno, me dijo la profesora que las próximas me va a mandar las otras fotos de los otros practicantes. Bien, una cosita más. Profe, disculpe. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Del dossier que me quedó como una duda por ahí. ¿Será posible de que nos provea de una especie de listado de requisitos que debe tener, o condiciones que debe tener el dossier? Para que nos quede como en limpio. Yo no tengo a mí o sea, la información no me queda muy completa, no te queda claro. Muy clara. Bueno. Mira, lo que tenés que hacer es clase por clase, ¿sí? Clase 1, el tema, y si un formulario que tuvimos que completar, lo colocas. Y así clase por clase. Solamente los formularios que fuimos trabajando, ¿sí? No hay otra historia, Miriam, no te quedantes con otras cosas. Bien, y en el caso de las clases que no completamos formularios. Pero hubo temas. Por ejemplo, tengo el CINIDE, por ejemplo. Sí, bueno, entonces lo escribí en clase, tal. ¿Se puede hacer por Word, profe? Espera, Miriam, solamente la inscripción, clase tal, tema trabajado, ¿sí? Si ni sabe qué internet, digamos, se completa en forma online, bueno, planillas que se completan en forma online, una breve descripción, ¿sí? Para que no te quede en blanco esa clase. Bien, ¿sí, Mayano? A ver. ¿Se puede hacer por Word o escrito? No, mi amor, si vos querés hacer Word, si el formato que vos quieras, digamos, no, eso no hay problema. El tema es que vos cuando me mandás el dossier, tenés que comprimirlo porque obviamente va a ser en muchas hojas, ¿sí? Porque yo creo que llegamos a la clase 30. Si no conté más, estamos llegando a la clase 30. ¿Sí? Profe, ¿sí? ¿Hay que hacer una portada para el dossier? Por supuesto, poner tu nombre y apellido, por lo menos, porque si no yo no voy a saber de quién es el dossier. ¿Sí? Por eso los invito. Si ya están avanzados, ya comenzaron a hacer el dossier, me mandan por correo interno a la plataforma y yo les voy mirando. Entonces les hago la devolución. ¿Sí? Para que lleguemos allá a los primeros días de diciembre con completo el dossier y que ustedes se queden tranquilos que ya está listo el material para el examen final. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien más? Profe, ¿hay que juntar todos los archivos en una carpeta o no sé cómo hacer eso? Y sí, por tu computadora, ¿qué vas a hacer? No sé si... ¿Cómo? No te escuché. Que no sé, ¿se hace todo en Word por separado y se lo junta en una carpeta y así se lo enviamos? ¿O hay que juntar todas las clases? No, en una carpeta vas a juntar todas las clases. Es decir, va a ser, qué sé yo, a lo mejor te va a llegar 40 páginas. Por separado. Sí, el archivo se junta todas las clases. Todo archivo, una tras otra, digamos, una clase tras otra. Porque imagina que cada hoja, una carpeta... Claro. Vamos a suponer que un archivo te lleva 20 hojas. ¿Se entiende? No es que me tenés que hacer en una carpetita. No, pensé que... No. Es como un documento. Vos abrís el documento y tenés todas las clases en el documento, seguidas. ¿Sí? Que mejor en Word, por supuesto. Mejor en Word, bueno, si tenés que poner planilla en eso, lo ponés. Bueno, no, por eso eso es lo que le digo yo. En una carpeta, todos los Word, no que en un Word en cada hoja, cada clase. Profe, hay muchos archivos en Excel también, se lo adjunta todo en la misma carpeta. En la misma carpeta, todo, en la misma carpeta, ¿sí? Porque se imagina que tengo que leer cada hoja en distinta carpeta, no me va a alcanzar el tiempo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que quiero hacer otra cosita más. Las prácticas también tenemos que hablar de ellos, ¿no es cierto? No solamente de las clases, de los trabajos prácticos.
sino en la que también conclusión de la final. práctica. Ese dossier va a ser Exacto. una conclusión final, y en la conclusión final vos vas a hacer una síntesis de todas las clases que tuviste durante el año, más las prácticas. ¿Sí? Claro. Perfecto. Bien. Las prácticas. Saben que las prácticas terminamos el 30 de octubre. ¿Sí? Ah, sí, una pregunta más. Las síntesis también podemos colocarlas en el dossier, las que hicimos, las que le mandamos a usted. Si querés, Oriana, ponerla, si no, no es necesario. No es necesario, porque a mí ya me quedan en la plataforma, me quedan en cada aula, ustedes me quedan. ¿Sí? Bien. Con respecto a las constancias de servicios. La constancia de servicios es como la declaración jurada también. En cada espacio es para la materia, para cada una de las materias y para el cargo, como vimos el ejemplo. ¿Sí? Puedo poner el cargo en la primera fila, en la segunda fila puedo poner primero primera, en la otra fila puedo poner cuarto primera y en la otra fila quinto primera. ¿Sí? Porque muchos no me colocaron el cargo. Pusieron las horas nomás. ¿Sí? Y recuerden que es una constancia de servicios. Es lo que yo tengo en la escuela. Si yo hice una suplencia de tal fecha a tal fecha, tengo que colocar. ¿Sí? Porque ese es mi historial laboral. Y en esta época, que a partir del 15 de octubre comienzan las inscripciones, es el momento que los docentes comenzamos a pedir las constancias de servicios. Y ahí tiene que estar el historial. Si es por primera vez para presentar a la Junta de Clasificación, tiene que ir el historial completo. ¿Sí? Si el año pasado yo me inscribí en Junta y tuve movimiento este año, solamente pongo el movimiento que tuve este año, porque ya el resto ya está informado a la Junta. Eso en el caso de la Junta, para inscripción de interinato y suplencia. ¿Sí? Entonces, vamos al ejemplo que trabajamos en clase. Tenían opciones de poner el cargo primero y después los espacios curriculares. ¿Qué hicieron? No me pusieron el cargo y pusieron las horas. Las tres materias, ¿sí? ¿O qué hicieron? Pusieron proyecto 12 horas y chau. Así nomás. Proyecto 12 horas, el número de resolución y la fecha de alta. No se hace así. Cada una de las columnas y de las filas es para un cargo o es para un espacio curricular, como corresponde con su nombre y apellido, como les digo yo, el espacio curricular. Si es matemática, matemática 1. Si es lengua y literatura 1, 2 o 3. ¿Se entiende? Tengo que colocar como dice la resolución. Ahora que manejaron ustedes la resolución con los nombres de la caja curricular, que volvieron a manejar porque se la manejamos a principio de año, ya saben perfectamente cómo se llaman las materias. ¿Sí? Entonces, en esa constancia de servicios, tengo que registrar el recorrido que tiene el profesor o el docente en la institución educativa. En el caso del auxiliar docente, no se completa, ya varios le hice la observación donde dice horas cátedras, ¿o qué más? ¿Y cuál es la otra columna que no se completa? Parece que no sabemos hacer constancia de servicio. No se completa. Horas cátedras. La especialidad, tampoco. La especialidad. La constancia de servicio, ¿qué dice? Espacio curricular. ¿Cuál es el otro cuadro? ¿No la tiene a mano? No, yo no la tengo. Curso de división, Estoy buscando, profe. Curso de división, muy bien. Curso de división. ¿Por qué no completo ninguno de esos dos cuadros? ¿Por qué? Porque el auxiliar docente es el cargo, por cargo nos designa. Y el director tiene la facultad o la decisión de decir, bueno, a Mirta Candia le doy primero primera y quinto tercera este año. Y el año que viene me cambia. Por eso no se pone el curso de división. No somos nosotros dueños de un curso y una división. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Porque varios colocaron el curso y la división. Se adueñaron de un curso y una división. No. Nosotros no somos dueños. Somos dueños del cargo. Hasta que nos desplacen. Si no somos titulares. ¿Sí? Hasta ahí no somos dueños si no somos titulares. Si somos interinos, corremos riesgo que un titular venga y nos desplace. Y si somos suplentes, con más razón. Bueno, el dueño del cargo y nos vamos. ¿Sí? Entonces, en curso de división no se coloca cuando se
confecciona una constancia de servicio. En el caso del auxiliar docente. Sí, en el caso del profesor, porque él tiene curso y división y turno designado. Nosotros también tenemos turno, ¿sí? Es lo mismo en la declaración jurada, en la disposición de alta. Muy bien, es lo mismo en la disposición de alta. ¿Qué pasó también en la declaración jurada que me recuerdan? Al profesor la escuela normal le ofreció en el turno tarde las horas de sociología, ¿sí o no? Sí. Sí. Y el profesor tiene en mi escuela horas de educación física. 3 horas del grupo 1, varones, educación física. Ese dato también le faltó en la declaración jurada. Y muchos se ve que no prestaron atención a la consigna y pusieron en el mismo horario que el profesor tiene sociología. No puede estar en la 84 y en la 87 a la vez. ¿Sí? Por eso hay que mirar bien que el profesor no cometa este error. ¿Sí? Y esto es función del secretario o secretaria de controlar esta declaración jurada. Pusieron el mismo horario del profesor a la tarde y también las horas de educación física en el mismo turno. No, imposible. Es una incompatibilidad horaria que va a estar teniendo el profesor. ¿Se entiende? Bien. Creo que hasta ahí es lo que quería decirles, quería aclararles. Ahora espero sus consultas. Hablen. Yo tengo dudas con las interrupciones de licencia, profe, ese no puedo hacer porque no entendí. Interrupción de licencia. ¿Quién me está haciendo la pregunta? Alicia, de las Alicia, Alicia. Bien, Alicia, bien. Interrupción de licencia. ¿Cuándo se interrumpe una licencia? Se puede interrumpir en cualquier momento. Vamos a suponer, yo, Mirta Candia, tomé licencia para ejercer la jefatura como auxiliar docente principal o como secretaria. ¿Sí? Tomé la licencia en mi cargo de base. Presenté toda mi documentación. Me fui a ejercer la jefatura. Pero a mí se me ocurrió, como yo hice en mi escuela, cuando fui secretaria, le dije a la señora directora, yo me vuelvo a mi cargo de base. Yo renuncio a la secretaría, presento mi interrupción de licencia y me vuelvo a mi cargo de base. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Presentar una nota a la señora directora que por razones particulares renuncié al cargo que estaba ocupando, por lo tanto, a partir de la fecha, retomo mi cargo. ¿Sí? Entonces ahí, ¿quién tiene que hacerme la disposición de interrupción de licencia por el motivo que sea? ¿El secretario o la secretaria? ¿Sí? A ver, Alicia, ¿qué es lo que no entendés en el formulario de disposición de licencia? ¿Qué parte del formulario no entendés? No, en la fecha, a mí me costaba hacer en la parte de la fecha, pero estaba leyendo y ahí hice de vuelta otra vez el ejercicio y la fecha de interrupción de licencia, me había confundido yo. Claro, ahí pues si la notificación es... Claro, vamos a suponer que yo decida mañana presentarme a mi cargo de base. Dejo de ser secretario y digo, me vuelvo a mi cargo de base. Bueno, entonces la fecha de mañana, yo interrumpo a partir de mañana mi licencia y me tengo que notificar de esa interrupción de licencia. ¿Sí? Ah, bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? No, yo no, desde eso no. ¿El resto? ¿De otras clases que no les haya quedado claro? ¿No? Profe, lo de la disposición, lo de las horas de educación física, que eran del mismo profesor, va en la declaración jurada también también va. ¿Y en la disposición de alta se hace otra? No, mi amor. Porque el profesor, acordate, María, que al profesor le ofrecieron las horas de sociología. 3 horas de sociología en la escuela 87. Eso recuerda que va en la primera fila de la declaración jurada. Sí. Y ahora, en la segunda fila, él tiene que declarar todas las horas que tiene en esa escuela, en mi escuela y en las otras escuelas. Todo lo que él tenga. ¿Sí? O que se viene desempeñando. Bien. ¿Qué pasó en la declaración jurada también? Me pusieron los 2 títulos. Profesor en sociología y combinatoria y profesor de educación física. El profesor solamente tiene que poner el título de lo cual fue convocado para las horas. No era necesario poner los 2 títulos. ¿Se entiende? Profesor de sociología sí tiene que ir porque a él se le ofreció las horas de sociología porque obviamente tiene el título y tiene la competencia para dictar esas horas. ¿Sí? ¿Qué pasó con educación física? Me pusieron arriba en primer lugar. ¿No? Y esto primero lo aclaré. En primer lugar, en la primera fila, va el cargo o las horas que a mí me ofrecen, que fueron el último ofrecimiento que me hicieron. Y sobre eso la secretaria tiene que hacer la disposición de alta.
¿Se entiende? Porque hubo casos que le asignaron también las horas de educación física, y no corresponde porque al profesor no se le ofreció las horas de educación física, no es la escuela donde él trabaja. ¿Se entiende? Bien. Con respecto a al concepto, yo les dije, no me manden la planilla de asistencia del profesor ni del cargo, porque hasta tanto no abordemos las hojas de concepto, no me van a mandar ese práctico. Pues algunos me mandaron, ¿sí? Como dice profe, acá le mando, mire si está bien. Cuando abordemos la hoja de concepto, con la hoja de concepto me van a mandar ese práctico. ¿Por qué? Porque le voy a explicar en una clase exclusiva cómo se completa esa hoja de concepto. Que si bien no es función de ustedes como auxiliares, pero sí es función de ustedes cuando sean secretarios. De controlar que esa hoja de concepto esté debidamente cumplimentada para que yo, secretaria, mande una copia, como lo dice el estatuto, mande una copia a la Junta de Clasificación. Siempre y cuando el profesor sea titular. ¿Sí? La obligación de la escuela es mandar una copia de la hoja de concepto a la Junta de Clasificación cuando el docente es titular. Eso lo dice el estatuto. ¿Sí? Por eso es la responsabilidad y compete que ustedes aprendan cómo se completa una hoja de concepto. ¿Por qué? Porque el profesor viene, ay, secretario, ¿me puede decir qué pongo acá? ¿Qué va acá? ¿Sí? Y para eso estamos, para asesorar a los profesores cuando necesitan. O ese es nuestro mismo director. ¿Sí? Más cuando el director o directora llega por puntaje, no tiene ni idea de cómo son las cuestiones administrativas, ¿quién está ahí para asesorar al director o al director? El secretario o la secretaria. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, no se apuren con enviarme las planillas de asistencia, que también les costó un poquito hacer, porque no es fácil. No fue fácil tampoco esto. Pero bueno, la mayoría de las observaciones que les realicé, supongo ya que las corrigieron, entonces ustedes me van a enviar las planillas de asistencia de ambos, porque vamos a hacer de ambos docentes, digamos, del cargo y de las otras carteras, para que ustedes me envíen en oportunidad que yo se los voy a decir. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Una clase en la que se ha quedado claro? ¿O de las tantas clases? Bueno, la última clase que abordamos la semana pasada fue un tema que a mí me apasiona, que es el auxiliar docente como mediador. ¿Sí? Como mediador. ¿Pudieron leer la clase? ¿Lo escucharon? ¿Le hicieron el material que les envié? O estar muy ocupado con las prácticas. ¿Quién pudo leerlo ya o ver la clase? ¿Nadie? No, yo no, profe. ¿Todavía no? Bueno. No, todavía no, profe. ¿Todavía no? 19. No. Bien. Bueno, es una clase que va consistiendo en dos partes. Por supuesto que yo siempre me baso en las normativas vigentes. Esta fue una primera parte, la del auxiliar docente como mediador. Que tenemos que conocer muy bien las normativas para cuando se plantea una situación, más en estos tiempos, ¿no es cierto?, que tenemos muchos adolescentes con situaciones conflictivas. Seguramente cuando volvamos a la presencialidad y tengan ya ustedes la posibilidad de estar en las instituciones educativas, bueno, se van a encontrar con distintas situaciones, ¿no es cierto? Y tenemos que estar preparados para abordar esas problemáticas que los estudiantes traen en la institución educativa. Así que la próxima clase también va a ser una segunda parte de el auxiliar docente como mediador. ¿Sí? Así que bueno, son temas muy importantes que tenemos que saber como auxiliares docentes porque tenemos que estar preparados, ¿sí? Por eso todo lo que va saliendo ahora de la dirección de capacitación, creo que compartí dos capacitaciones, justamente una de las capacitaciones que creo que alguien se alcanzó a inscribir porque fue muy rápida la inscripción, se cubrió rápidamente el cupo, es el autor de la ley de mediación escolar, el doctor Martínez Zampa, que bueno, es una persona que sabe mucho del tema y que trabaja mucho con las instituciones educativas. Así que de él aprendemos mucho. De sus escritos, porque tiene aparte de una página en Facebook, donde él va publicando todas su material y es bueno de consultarlos. Así que bueno, seguiremos. Acá estoy, como siempre, a disposición de ustedes, haciendo las consultas, dudas, y no se queden con dudas, no se queden con dudas, porque las dudas la van a tener y eso no es bueno. ¿Sí? Así que bueno, chicos, futuros colegas. ¿Podría ser para mediados de noviembre otra clase así, profe? Como para... Si ustedes me permiten, chicos, yo no tengo ningún problema, la institución tampoco.
la institución tampoco, así que si quieren otra tutoría, cuando terminemos las prácticas, yo no tengo ningún problema, siempre y cuando pueda la mayoría, ¿sí? Porque hoy me avisaron 5 estudiantes que no podían estar porque, bueno, por distintas situaciones, digamos, pero la clase espero que me haya grabado todo, a mí acá me está indicando que está grabando, y bueno, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando nos acordemos y la mayoría puede, yo no tengo ningún problema. Así que vamos a conversar más adelante, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, la verdad, un gusto. Que tengan una buena jornada a partir de mañana, que reinicien sus prácticas. Y les deseo éxito a todos. ¿Sí? Que tengan buenas noches. Gracias, Buenas noches, profe. Gracias. Chao. Listo, muy amables. Listo. Mm-hmm.